Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 50, correspondiente al día 4 de mayo del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En el despliegue de la estrategia de vigilancia intensificada en etapa de contención, en las últimas 24 horas hemos ingresado para estudio a 3 pacientes con neumonía, 2 de ellas internadas en una clínica privada, a ambas mujeres de 55 y de 63 años respectivamente, a las cuales se les tomaron las muestras que se remitieron al laboratorio. La tercera paciente es una mujer de 79 años con antecedentes de enfermedad inmunológica que ingresó en la unidad de cuidados respiratorios del Hospital de Alta Complejidad, necesitando asistencia respiratoria mecánica, por lo cual se le tomaron las muestras respectivas. Esperamos los resultados de estos 3 casos para el día de la fecha. 2. En el marco de la búsqueda activa de casos, en el día de ayer se le tomaron muestras a 4 personas con antecedentes de viaje que provenían de Buenos Aires, cuyos resultados fueron negativos a coronavirus. 3. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19. 4. Existen 861 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 426 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 435 en el interior provincial. En el día de la fecha se darán de alta a 235 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. 5. En el día de ayer ingresaron 237 vehículos al territorio provincial, de los cuales 233 eran camiones de carga. Son un total de 273 personas, 18 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando todas ellas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria. 6. Fueron controladas 15.860 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia. Fueron judicializadas 444 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 5.251 vehículos y se secuestraron 231 de ellos y una embarcación. A partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patentes, se han secuestrado en el día de ayer 35 automóviles y 59 motocicletas. 7. En el día de ayer, los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa se inspeccionaron 8 comercios, clausurándose 5 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 8. En relación a la lucha contra el dengue, en el día de mañana, martes 5 de mayo, se continuará con la fumigación espacial en la ciudad capital, Laguna Blanca, Laguna Nainec y Riacho G. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en el centro 2 del barrio San Francisco de Laguna Blanca, barrio Santa Elena de Siete Palmas, 8 de diciembre de Ibarreta y El Porvenir, Parque Urbano, Mistol, Villa del Carmen, San Francisco, San Martín y Cobifol de la ciudad capital. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino se realizará en el día de mañana en el barrio 2 de Abril y junto con Vialidad Provincial se continuará en el barrio República Argentina. 9. En relación a la campaña de vacunación antigripal 2020, informamos que se han aplicado un total de 61.444 dosis, especialmente en los grupos de riesgo inicialmente incluidos en la campaña, es decir, niños de 6 meses a 2 años, embarazadas, personal de salud y de seguridad y adultos mayores de 65 años. 10. En el marco de la continuidad de las políticas nutricionales de la provincia, se informa que el día de hoy, lunes 4 de mayo, se inicia la semana
1 del Plan Alimentario Nutrir, en la que las familias beneficiarias podrán retirar sus mercaderías en los lugares, días y turnos establecidos en sus respectivas tarjetas. 11. En relación al programa de asistencia alimentaria a comunidades aborígenes, se informa que en el día de hoy, lunes 4 de mayo, se están entregando los módulos alimentarios a las familias de la comunidad de Clorinda. Y el día de mañana, martes 5 de mayo, se hará lo propio con las familias indígenas de Misión Tacaglé y Lorocue, siguiendo el cronograma habitual de distribución. 12. Queremos destacar que la actividad productiva en la provincia continúa sin interrupciones. El sector paipero es permanente la compra de producción de alimentos por parte del gobierno provincial para el abastecimiento de los distintos programas nutricionales. En el sector ganadero se están implementando mecanismos novedosos de comercialización de hacienda con los remates no presenciales vía Internet, como el realizado en la localidad del Colorado en los últimos días del mes de abril, y próximamente se realizará en Comandante Fontana el día 6 de mayo y en Las Lomitas el 21 de mayo, utilizando en ambos casos este mismo mecanismo tecnológico. 13. Informamos que se continúa el cronograma de pagos de haberes con recursos propios del Estado provincial. En el día de mañana 5 de mayo percibirán sus saberes el personal activo de la Administración Pública Provincial con documentos nacional de identidad terminados en 3, 4 y 5. 14. En relación al ingreso familiar de emergencia, IFE, informamos que se ha coordinado con las nuevas autoridades nacionales del ANSES una modalidad de pago adecuada a los beneficiarios formoseños. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, doctor Jorge Oscar Ibáñez, informará sobre los nuevos lugares de pago que serán exclusivamente en el Banco de Formosa y el cronograma con los días y horas para percibir este beneficio. 15. Comprovincianos. En este parte informativo número 50 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, queremos ratificar el compromiso que asumimos de brindar información clara, oportuna y veraz, basada en la evidencia, pues ella resulta fundamental en este momento de incertidumbre mundial, a fin de ayudar a los formoseños y a las formoseñas a protegerse y prepararse para contener el avance del COVID-19 y actuar de la mejor manera posible como individuos y como comunidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Pues bien, este ha sido el parte informativo número 50 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Ahora vamos a pedirle al ministro de Economía, Hacienda y Finanza, doctor Jorge Oscar Ibáñez, que nos informe el importantísimo acuerdo a que ha arribado la provincia de Formosa con las nuevas autoridades del ANSES para el pago del ingreso familiar de emergencia llevado adelante por el Gobierno Nacional. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. El ingreso familiar de emergencia indudablemente es una de las medidas más importantes y trascendentales que adoptó el Gobierno Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque cubre precisamente a los más desválidos, porque cubre precisamente con una ayuda económica a los que menos tienen. Fíjense ustedes que son los monotributistas sociales, los monotributistas de las categorías más bajas, pero también están allí los trabajadores informales, aquellos que viven de las changas,
aquellos que todos los días salen de su casa a buscar una moneda, un peso, para poder llevar comida a su familia. Están también los trabajadores y trabajadoras de casas de familia. Y hay más beneficiarios de este ingreso familiar de emergencia. Hoy podemos decir que cubre aproximadamente a 7.800.000 argentinos. Y han quedado afuera más de 1 millón de argentinos que están tratando de regularizar su situación, en algunos casos porque les faltaba documentación, en otros casos, bueno, porque llegaron tarde, etc. Nosotros tenemos en nuestra provincia más de 150.000 beneficiarios del IFE. De esos 150.000, 152.000 beneficiarios, ustedes recordarán que les dijimos aquí que aquellos que tenían una AUH o una asignación por embarazo no tenían que hacer trámite alguno porque se les depositaba directamente en su cuenta. Lo mismo ocurrió con aquellos que tenían una CBU, depende de cualquier otra circunstancia. Es decir, tenía una cuenta en un banco. Pero quedaron más de 42.000 formoseños que no tienen ningún tipo de relación con las entidades bancarias. Entonces, cuando hubo que hacer la opción, y tal vez también por una mala diagramación de las opciones que se había puesto desde Buenos Aires, había que optar por dos circunstancias, o por el Correo Argentino o por el BAPRO. El BAPRO es el Banco Provincia de Buenos Aires. Entonces, lógico, la gente optaba por el correo porque estaba en alguna medida un poco más cerca en su conocimiento que esto que decía BAPRO. Y a partir de allí, de esa opción, comenzamos con las gestiones desde el gobernador de la provincia, los ministros, conjuntamente también con el responsable de ANSES local, para informar que nuestra provincia, como ya lo habíamos dicho a ustedes, no tiene el Correo Argentino una cobertura territorial ni una infraestructura que pudiera garantizar el pago sin evitar problema a todos los formoseños. Por lo tanto, todos aquellos beneficiarios del IFE que hicieron la opción de Correo Argentino y fueron notificados de esta opción, van a cobrar única y exclusivamente a través del Banco de Formosa, con cajeros presenciales, esto es decir, en la caja donde hay un ser humano, no por los cajeros automáticos electrónicos. Pero también tenemos que aclarar que coordinar esto con el banco a 48 horas de comenzar el pago indudablemente no es fácil, pero es bueno y es necesario. Van a cobrar en la sucursal del banco más cercana a su domicilio. Concurran a la sucursal del banco más cercana a su domicilio. Fácil es en Capital porque hay 4 sucursales. La que esté más cerca de su casa, ahí vayan a cobrar. La otra particularidad es que no cambiamos nosotros, si bien cambiamos la boca de pago, no cambiamos el cronograma de pagos que ya había sido aprobado hace 15 días, notificado por las redes, por todos los medios y en algunos casos también enviado al beneficiario. Eso no lo podemos cambiar. Tiene una particularidad, comienza el día 6, pero cada uno de los números de terminación del DNI ha sido dividido en 2 días de pago. Es decir, por ejemplo, todos los DNI que terminan en 0, que comiencen a cobrar el miércoles 6 de mayo, van a cobrar cuyos apellidos terminen de la A a la L. Comiencen, perdón, de la A a la L. Y el día jueves de la M a la Z. Esta es la particularidad. Cada número ha sido dividido en 2 días de pago. A su vez, se paga de lunes a viernes, se comienza el miércoles 6 de mayo y creo que se termina el primer día de junio.
Pero repito y reitero, nadie tiene que ir al correo argentino por más que haya sido notificado. El único lugar de pago es el Banco de Formosa, a través de todas sus sucursales. Estamos hablando de aquellos comprovincianos que habían elegido como opción de pago el Banco de Formosa. Estamos hablando de aquellos que no tienen una CBU, que no tienen una tarjeta de débito, que no tienen tarjeta de crédito. Aquellos que tal vez por primera vez traspasen la puerta de un banco. Y con respecto a todos los que han ingresado en este programa del ingreso familiar de emergencia, hay una noticia muy buena, porque ha informado el señor jefe de gabinete que van a tener un segundo pago de 10.000 pesos. Todavía no salió la resolución, saldrá en el día de la fecha, así que mañana podremos informar más en detalle, pero es para todos los que son beneficiarios de la IFE. Así que creo que son dos muy buenas noticias para los comprovincianos beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. Muy bien, muchas gracias, compañero ministro. Estamos abiertos ahora a las preguntas que deseen realizar y es importante destacar que en esta oportunidad nos acompaña el intendente de la ciudad de Formosa, el ingeniero Jorge Joffre. Adelante, por favor. Buenos días, Martín, presentado para Radio Tropical. Ministro González, preguntarle respecto a los comprovincianos que tienen el pedido de ingreso a nuestra provincia, si hay un número correspondiente y dónde van a ir parando albergados a estas personas. Y al intendente de la ciudad, preguntarle respecto a las obras que se ejecutan, cómo se están llevando a cabo, en qué porcentaje se están realizando y con qué fondos se están ejecutando. Muchas gracias. Adelante, intendente, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, con respecto a las preguntas de las obras que se están ejecutando, en este momento nosotros estamos ejecutando solamente pequeñas obras y mantenimiento más que nada de la ciudad en toda su dimensión, diríamos recolección de basura, corte de pasto, colaborando con la tarea titánica que viene desarrollando el gobierno de la provincia de Formosa en la lucha contra el dengue y con el coronavirus. Trabajamos en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Humano en la lucha contra el dengue, con un plan de descacharrizado en el cual también se ha sumado vialidad provincial, trabajamos en distintos barrios. Y bueno, y después en otras tareas que es el ordenamiento de la ciudad, en aquellos lugares donde está utilizado el espacio público, también estamos ejecutando el nuevo cementerio municipal, porque ustedes saben que tanto el cementerio Virgen del Carmen como el cementerio San Antonio prácticamente ya están con su capacidad colmada, queda muy poco espacio, entonces tenemos que ir diagramando un nuevo lugar donde poder llevar nuestros deudos. Y bueno, en la parte también de parquizado, todo eso estamos realizando actualmente, y las grandes obras quedarán para un, diríamos, futuro, vamos a retomarlo nuevamente. Ustedes todos saben que las grandes obras de pavimento las veníamos ejecutando con convenios con el gobierno de la provincia de Formosa, es decir, que los pavimentos en su mayoría fueron realizados con aporte del Tesoro Provincial, y después tenemos otros convenios más pequeños que lo hacemos con los vecinos, que es por financiamiento compartido. Así que hoy por hoy nuestro mayor esfuerzo está en colaborar en todo lo que sea posible en la lucha del dengue, el coronavirus, y ejecutar aquellas obras solamente trascendentes o importantes, como en este caso el cementerio. Y también me olvidaba todo lo que tenga que ver con los desagües pluviales, ahora que es una época de sequía, es una buena época como para ir limpiando y mejorando el desagüe de la ciudad. Doctor Ibáñez, usted tenía algo más que agregar. Sí, omití una información muy importante. Les comenté el cronograma de pagos, que es exactamente el mismo que había aprobado ANSES y las autoridades nacionales hace ya 15 días. Omití el horario. Los comprovincianos que habían optado por la opción de pago por correo, entonces tienen que ir a todas las sucursales del Banco de Formosa, de acuerdo al día que le corresponde por su terminación de documento y su letra del apellido,
De las 12, es decir, desde el mediodía, comienzan los pagos hasta las 3 de la tarde y en caso, por supuesto, que no terminen, continuarán. ¿Por qué hacemos esto? Porque durante la mañana todavía están vigentes cronogramas de pago, en este caso el día 6 y creo que el día 7 también, de personal activo de la Administración Pública. También se están haciendo pagos para ANSES de jubilados y pensionados nacionales y no queremos colocarle también quienes van a cobrar por las cajas pertinentes. Es decir, deben concurrir el día establecido en el cronograma a partir de las 12 del mediodía a cualquier sucursal del Banco de Formosa a cobrar la CIFE. Gracias. En relación a las personas que están solicitando el ingreso a la provincia, nosotros nos seguimos contactando con cada una de ellas. Y en ese sentido queremos ser muy claros en la información que nosotros brindamos. Todas aquellas personas que soliciten el ingreso a nuestra provincia deben aguardar la fecha de ingreso. Nosotros le vamos a dar una fecha de ingreso. No vengan, por favor, porque si no se produce estas situaciones que se han ido produciendo en Mansilla, que generan molestia, enojo. Pero nosotros tenemos que tener claridad, los formoseños, que por encima de todos estos intereses está el interés común de cuidar la salud de todos los formoseños. La estrategia sanitaria que hemos tomado es la de profundizar el cuidado de los ingresos a nuestra provincia. No hay en este momento, hoy nuevamente, coronavirus en la provincia de Formosa. Por lo tanto, va a entrar el virus y solamente puede entrar con una persona. Por eso somos tan cuidadosos en este aspecto en cuanto al ingreso ordenado y administrado a la provincia y por el otro lado en el alojamiento de estas personas en los centros de alojamiento preventivos para poder realizar un estricto seguimiento de salud de cada uno de estos formoseños o de personas que quieran permanecer en nuestro territorio. Y en ese sentido no vamos a cejar en nuestro esfuerzo, porque tenemos una responsabilidad institucional, pero por sobre todas las cosas, porque el interés del pueblo de Formosa es de que entre todos cuidemos la salud. Por lo tanto, insistimos, todas aquellas personas que están aguardando para ingresar a nuestra provincia, esperen hasta que le demos una fecha de ingreso, porque tenemos que ir utilizando la infraestructura que tenemos. Si van cayendo de a uno a Mansilla, no van a poder entrar, porque tenemos que esperar a que se habiliten centros específicos para llevarlos a un alojamiento preventivo y ahí realizar el control sanitario que corresponde. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Javier Ruiz, es mi nombre, para Radio Formosa. Primero para el intendente de la ciudad. Intendente, ¿cómo están trabajando con el protocolo de abastecimiento, con el ingreso de camiones, sobre algunos inconvenientes que hubo con respecto al cobro de los 500 y 1.000 pesos también? Y la siguiente pregunta para quien corresponda, no sé, para el doctor Gonzalo, también para el intendente, con respecto al boletín oficial que ha lanzado el Gobierno Nacional el día de hoy, con respecto a que el transporte urbano tiene que tener solamente el 60% de su capacidad. ¿Quién lo va a controlar? ¿Lo siguen controlando? ¿Ya lo venían haciendo o lo van a hacer? Gracias. Bueno, con respecto al abastecimiento de la ciudad, habíamos tomado un protocolo primero que era de que los camiones debían concurrir a un playón para hacer después un transbordo y repartir la mercadería. Nos encontramos con el inconveniente que se producía la ruptura de la cadena de frío, sobre todo de las carnes, de los embutidos, entonces había un problema bromatológico y también había grandes cargas que tenían o requerían de SAMPI para poder hacer el transbordo, entonces
aparte de los camiones que llegaban de otro lado, había una gran cantidad de vehículos locales con personal local también, o personas de Formosa trabajando, y la verdad que fue una desorganización y no pudimos llevar adelante ese sistema, así que nos hemos reunido con las diferentes cámaras que nuclean a los comercios y hemos llegado a un acuerdo de que se va a recibir los camiones en los accesos norte y sur de la ciudad en horarios estipulados. A la mañana era desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y a la tarde de las 14 hasta las 18, diferenciado sí del mercado fruto y hortícola, porque tenían otro horario de descarga que era desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana, que se le iba a permitir. Y bueno, eran recibidos ahí por el personal municipal, se lo desinfectaba con amonio cuaternario, que es un pedido que nos hicieron las cámaras, y el amonio cuaternario es un desinfectante de amplio espectro que elimina microorganismos y algunas bacterias. El camionero debía cumplir con el protocolo de quedar dentro del camión, diríamos, y no, cuando se llega al comercio, no alejarse de más de 2 metros de distancia del camión, solamente para abrir las puertas, y después llegaban el personal de cada comercio para la descarga. Bueno, está funcionando muy bien eso, es algo que está dando buenos resultados. Había alrededor de 24, 21, 30 camiones que entraban por día y que estábamos trabajando en conjunto con la Policía de Formosa y con el Cuerpo de Tránsito Municipal para poder llevar adelante esa tarea. Y en cuanto a la desinfección, sí, se cobra un monto de 1.000 pesos y de 500 pesos, que es lo que habíamos acordado con las cámaras, porque aparte del personal que trabaja en el lugar para la desinfección, de la compra del elemento que es el amonio cuaternario, como te decía, no es agua con lavandina, sino amonio cuaternario. También está el personal que tiene que estar con la motocicleta, cargar combustible, llevarlo hasta el lugar respectivo. Es decir, que tenemos todo un movimiento de gente, más el elemento del amonio cuaternario que tiene un costo, y bueno, las cámaras se propusieron a cubrir ese monto porque la municipalidad hoy no tiene, diríamos, recursos como para hacerlo por recursos propios, y con eso estamos haciendo ese costeo, ¿no? Y después creo que el otro de transporte colectivo, urbano. bueno, nosotros acá en Formosa estamos trabajando con un 35% de las unidades, llegamos a un acuerdo en su momento de que había 2 unidades por línea, no más de eso, 2 unidades por línea, ya que todos los protocolos te dicen que el mayor contagio se produce a través del transporte público de pasajeros, y es una línea que viene desde Nación de que se debe desestimar la utilización del transporte público lo más posible, que la gente se movilice, diríamos, en motocicleta, bicicleta o movilidades alternativas. Nosotros hemos acordado con la empresa de que se le pone a los choferes un plástico que los separe de la gente que sube. Van todos los pasajeros sentados, pero asiento por medio. También se le tiene que proveer de alcohol, barbijo a los choferes, y lo mismo las personas. Ustedes saben que acá se decidió que todas las personas que viajan tienen que estar con el barbijo obligatorio. Y bueno, ese es diríamos, el protocolo que estamos llevando adelante con el transporte. En este caso todavía nosotros no llegamos al 60%, sino estamos trabajando al 35%, y tratando de cumplir con aquellas recomendaciones que vienen de que se desaliente la utilización en esta etapa de contagio, diríamos, del transporte público de pasajeros. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La pregunta para usted, doctor Ibáñez, bueno, ¿cuál es el balance realizado por la provincia en cuanto al pago de haberes hasta el momento? Si tiene algún tipo de estadística en cuanto al uso de tarjetas de débito, si se ha incrementado durante este último tiempo el uso de plásticos. Y para el intendente Joffre recibimos consultas acerca
de algunos choferes si están analizando realizar el programa de desinfección del transporte en algún sector específico que no sea la cinta asfáltica para agilizar en este caso el ingreso del transporte. Muchas gracias. Bueno, efectivamente se ha incrementado el uso de los medios alternativos de pago, como se llaman, tanto a las tarjetas de débito como a las tarjetas de crédito, como al home banking. No tengo el porcentaje, pero estábamos superando un 27 o un 30% de utilización. Lo que no vamos a cesar es de insistir en esta utilización. Al igual también de que el retiro de dinero en efectivo por aquellos que necesiten realizarlo, de determinados comercios, como son las cadenas de supermercados más grandes, como son algunas estaciones de servicio, sin obligatoriedad de compra. Es decir, quien va a una cadena de supermercados que puede extraer dinero de la caja del supermercado con su tarjeta de débito, no necesariamente tiene que hacer una compra para que le den los 8.000 pesos. Lo puede retirar sin ningún tipo de problema. Con respecto al pago de sueldos, se están cumpliendo, no tenemos ningún inconveniente para hacer efectivos los sueldos de todos los agentes estatales, activos, pasivos, con el 15% de aumento. Pero sí preocupa la caída de la recaudación fiscal, tanto nacional como provincial como municipal. Ustedes saben que esto es mes a mes, la caída es mayor este mes que el mes anterior, la economía todavía sigue cerrada, nosotros tenemos el 80% de las fábricas de las grandes empresas de la Argentina todavía paralizadas. Entonces, la caída de la recaudación fiscal es una preocupación. Pero en nuestro caso no nos permite en absoluto que esto sea un inconveniente para hacer frente a la obligación que tenemos con los agentes estatales. Llevarles total tranquilidad que nosotros podemos cumplir sin ningún tipo de problema. Ahora, esto que parece común en Formosa, de que los agentes estatales puedan en tiempo y forma recibir su salario, desgraciadamente no lo es así en todas las provincias argentinas. Ustedes lo ven por los medios, algunas que dicen que no pueden pagar en su totalidad, otras que van a hacer pagos escalonados, otras que van a pagar el 50% ahora, el 50% la segunda quincena. Es decir, distintas alternativas, porque independientemente de la caída de la recaudación fiscal, está el otro problema que son las deudas. Si aquellas provincias que tienen déficit, que se va incrementando el déficit mes a mes, es decir, que lo que ingresa no alcanza en absoluto para pagar aquello que tiene que ingresar, la situación es muy, muy difícil y bueno, ya son cuestiones que indudablemente tendrán que resolver con el Gobierno Nacional, que es el único que podría dar alguna alternativa, ya sea de créditos o de emisión. Abrió sí el Gobierno una línea de créditos para las provincias con problemas financieros, pero posiblemente en el tiempo esto no se pueda hacer sustentable. Entonces, bueno, se verán otras alternativas. Pero nosotros queremos llevar total y absoluta tranquilidad a los agentes estatales, provinciales, tantos activos como pasivos. Bueno, con respecto a la pregunta que habías hecho referido a si se podía hacer el rociado o la desinfección fuera de la cinta asfáltica, nosotros, en primer lugar, quiero aclarar que en Formosa todavía no tenemos una playa de transferencia de carga, es un objetivo que tenemos a mediano plazo o largo, depende de la inversión que tengamos que hacer, pero es un objetivo que tenemos, evitar que los camiones entren a la ciudad. La verdad que eso es una problemática porque los camiones de gran porte, aparte de ser un peligro en cuanto a la seguridad vial, también tienen la otra problemática que nos rompen el pavimento urbano y después el mantenimiento de ese pavimento urbano recae sobre la espalda de todos los contribuyentes de la ciudad. O sea que lo lógico sería tener alguna playa de transferencia de carga porque ya es una ciudad que tiene un movimiento importante y esa playa de carga sería la solución a la problemática de los camiones dentro de la ciudad.
En cuanto a lo que se refiere de la desinfección, hoy por hoy el lugar más adecuado sería sobre la cinta asfáltica. Nosotros hemos diseñado un sistema electrónico en el cual los camiones pasan por un falso lomo de burro, y cuando pasan por ese falso lomo de burro se pone en funcionamiento el regado con el amonio cuaternario en forma automática. Es decir, que no sería mucho el tiempo que se pierde ahí. Más se pierde el tiempo, y lo que tenemos que ajustar en estos días son los horarios de pasaje del camión. O sea, si de 6 a 10 de la mañana no es suficiente y los fines de semana es necesario, nosotros vamos a ajustar en una reunión que estamos por tener ahora en la municipalidad para tratar de que sea más el tiempo en el cual esté el personal municipal realizando esa tarea y evitar la aglomeración de camiones como ocurrió este fin de semana. Sería más que nada el espacio que lleva, el tiempo que lleva el pasaje de los camiones. Pero lo que sí quiero aclarar que este protocolo no es solamente acá en Formosa, en la mayoría de las ciudades del país se realiza el mismo protocolo, lo mismo en Catamarca, que está libre de coronavirus, y nosotros estamos llevando adelante el mismo protocolo y trataremos de disminuir el tiempo de transporte parado, ¿no es cierto? Que es lo que creo que es más que la desinfección, la queja de los camioneros. Siguiente pregunta, por favor. Buen día. Julio César Duarte, Radio Café y Argentinísima. Creo que hay muchas preguntas para hacer, una mesa muy interesante. Y rescato una reciente consulta que recibí a través de Facebook desde Santa Cruz. Hay gente que se victimiza y sale a la ruta y comenta que está viniendo a pie. ¿De qué manera se puede centralizar un poco la postura de gente que está afuera, en provincias quizá más al sur de Buenos Aires, para que en algún determinado momento las autoridades provinciales pongan la lupa en esos algunos laburantes y otros quizá visitando sus familias para volver a la provincia? Y por otra parte, anoche recibía la consulta de un multimedios de Asunción y me preguntaban si el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 tiene contactos con la gente de Paraguay, que hasta hace poco estaba trabajando en un escenario muy tranquilo, y dos hechos como que despelotaron un poco el escenario. Si se trabaja en conjunción con ellos, teniendo en cuenta que en el informe del doctor González también mencionaba, por ejemplo, una embarcación que fue, creo que retenida, ¿no? Aparte de eso, entre paréntesis, pertenezco a una entidad nacional y quiero acercarles a los componentes de la mesa y a los colegas, porque generalmente rescato el trabajo de los colegas para llevar a nivel país, y en 2 informes recibí una sola palabra: clarísimo. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar, antes que contesten a ellos, que el control y la desinfección de los camiones solamente para los camiones que ingresan a la ciudad. Los que pasan hacia otros destinos no tendrían que tener inconveniente. Esa aclaración me faltó hacer hoy. Gracias. Bueno, a raíz de que las relaciones que tenemos con el sistema de salud de Paraguay no es de ahora, lo venimos haciendo con Dengue a través de Sanidad de Fronteras. Entonces se ha mantenido más que nada una comunicación formal en comunicaciones informales que tenemos con miembros del Ministerio de Salud del Paraguay, con la Dirección de Epidemiología. Así que es una comunicación por este medio, inclusive hasta por WhatsApp. No es una comunicación oficial, pero sí para mantenernos al tanto de cómo están las situaciones, los controles que se hacen, así también las mismas preguntas nos hacen de parte de ellos a nosotros. Sabemos que están trabajando, sabemos la situación de riesgo que tiene justamente con la situación de Brasil, el ingreso que ha habido de 33 personas positivas en los últimos días, lógicamente que complica muchísimo más el escenario. Así que bueno, esa es la situación por los medios y por esta comunicación informal. Por nuestra parte, bueno, nosotros siempre le estamos informando cuáles también las medidas sanitarias que tiene la provincia, el control de ingreso, el aislamiento
en los centros de alojamiento, la detección temprana, las medidas comunitarias que se están insistiendo constantemente, el distanciamiento social, etcétera, que nos permite estar en esta situación hoy por hoy privilegiada. Nosotros, como Consejo Provincial, tenemos muy en claro de los distintos niveles de relación que existen. Lo que es relación entre países es materia exclusiva del gobierno federal, es un aspecto importante a tenerlo en cuenta. Pero sí es lo que resaltamos, lo que señalaba el doctor Bruno, el contacto horizontal que nosotros tenemos con las autoridades. Nosotros estamos en permanente comunicación, en los distintos niveles, con autoridades paraguayas. Pero además de eso, nosotros estamos en contacto con las autoridades de nuestras provincias vecinas también. Esta es una realidad que debemos analizarla en el contexto en el que está ubicado geográficamente nuestra provincia. Tenemos límites con el Paraguay, con la provincia de Salta y con la provincia del Chaco. Por lo tanto, tenemos que tener una acabada información de la situación que están ocurriendo entre nuestros vecinos y de esa manera poder tomar las decisiones epidemiológicas que tenemos que tomar. Por eso es importante destacar ese aspecto de que lo que son las comunicaciones oficiales entre países las lleva adelante el Estado federal. De hecho, días antes de la declaración de la emergencia sanitaria nacional, el ministro de Salud, Ginés González García, estuvo en Asunción, analizando con otras altas autoridades del Mercosur la situación sanitaria. Nosotros estamos muy pendientes de todos los formoseños que están fuera de la provincia. Diariamente nos ponemos en contacto con más de 200 o 300 formoseños. Tenemos mucha gente. A ver, nosotros hemos convertido nuestras actividades ministeriales, cada una de las áreas nuestras, en función de esta emergencia. Hay un concepto que tenemos que tener todos los formoseños muy en claro. Cuando un país entra en guerra, todo su sistema se ordena en función de esa situación particular y especial, la guerra. En una situación de pandemia, también. Entonces, todos los organismos del Estado, sin abandonar la tarea que le es propia en base a la ley de ministerios, debemos reorientar todos nuestros esfuerzos para presentar una mejor actuación desde el Estado provincial a la emergencia sanitaria. Y en ese sentido, tenemos equipos de todos los ministerios trabajando en los centros de atención de alojamiento preventivo, de todos los ministerios, no solamente el Ministerio de Salud o la policía que tiene la administración, sino todos los ministerios tenemos personas en equipos interdisciplinarios haciendo la contención. Pero además tenemos otras acciones, como en el reparto de responsabilidades, al Ministerio de Gobierno le corresponde justamente atender este tipo de situaciones. Entonces tenemos montado un equipo de personas que están en permanente contacto con todas las personas que están ingresando a nuestro sistema para inscribirse. Al inscribirse dejan los datos de contacto y nosotros tomamos contacto con ellas. Pero además de eso también tenemos las personas de acá, de Formosa, que tienen familiares que se ponen en contacto con nosotros y ahí establecemos los vínculos. En este sentido, queremos destacar de que no hemos perdido nunca de vista esta situación, que es muy particular, muy especial y que nosotros la entendemos. Ahora bien, la respuesta a esta situación está en función de cuidar la salud de todos los formoseños. ¿Que le vamos a dar una respuesta? Sí. En el momento adecuado le daremos la
fecha de ingreso a nuestra provincia y van a poder ingresar. Van a poder ingresar. Lo único que necesitamos los formoseños en este momento es ordenarnos en el ingreso. Hacemos eso y vamos a ganar en tranquilidad los 640.000 que estamos acá adentro. Esta es una gran casa común, la de nuestro territorio, que debemos cuidarla. Debemos cuidarla en este estado sanitario en el que nosotros nos encontramos en este momento. Por eso estamos buscando alternativas, como mencionábamos hoy en el parte informativo, a la comercialización de ganado en pie, los remates. Hoy es absolutamente imposible pensar en la realización de un remate que juntaba 300 personas, se juntaba la oferta con la demanda y se comía después del remate un gran asado. Eso es imposible. ¿Cuál es la alternativa? La que se empezó a implementar en el remate del Colorado. Una venta de ganado a través del remate, a través de internet, filmación del ganado, los lotes se exhiben, se muestran y se los remata vía internet. Y el próximo que va a estar en Fontana y el próximo en Las Lomitas. Entonces, son alternativas. Por eso que el pueblo de Formosa tenga claridad al respecto. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, siempre teniendo como horizonte el bien común. Y hoy el bien común es preservar la salud pública de todos los formoseños. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nathaniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio Formosa. La pregunta tiene que ver con la cuestión de recaudación. En principio, para el intendente de la ciudad, el ingeniero Joffre, ¿cómo se encuentra el nivel de recaudación aquí en la ciudad? Y la segunda pregunta, obviamente, para el ministro de Economías, el doctor Ibáñez, ¿cómo se encuentra en la provincia y si el fondo anticíclico se utiliza para este tipo de situaciones? Muchas gracias. Bueno, creo que el ministro hoy recién estuvo explicando en lo referente a la coparticipación federal. Este mes hemos recibido menos que el mes pasado y en términos, diríamos, nominales, sin considerar la devaluación, nosotros recibimos el 50% de lo que recibimos en enero, para que tengas una idea. O sea que la situación se vuelve, diríamos, bastante difícil para llevar adelante el pago de los salarios y de los servicios de las cooperativas, de los alquileres de maquinaria y el mantenimiento de la ciudad. En cuanto a los ingresos propios, diríamos, por cobro de servicio, nosotros veníamos haciendo un trabajo muy importante desde aquella época en que habíamos lanzado la moratoria y posteriormente una gran concientización de que la gente tiene que entender de que su aporte es el que después se devuelve en obras y mejor mantenimiento de la ciudad, y estábamos logrando un buen resultado porque poco a poco íbamos aumentando nuestra propia recaudación, pero lastimosamente luego de la pandemia eso volvió también a un valor mínimo, diríamos. Es muy poca la recaudación, pero de cualquier manera creo que la gente, aquellos que son empleados en relación de dependencia, que no son afectados por la pandemia, diríamos, porque siguen cobrando su sueldo, o aquellas actividades como los supermercados, las farmacias, que siguen prestando los servicios, están haciendo los aportes, es decir, que poquito a poquito estamos tratando de aumentar y concientizar a la gente la importancia de su tributo para, sobre todo, el mantenimiento de la ciudad, que ustedes saben, nosotros tenemos casi 36.000 hectáreas de ejido urbano y cuesta, es muy extensa, realizar el mantenimiento, pero bueno, con mucho esfuerzo, trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia de Formosa, el apoyo de nuestro gobernador, lo estamos llevando adelante. Bueno, ustedes saben que la caída de la recaudación fiscal es redundante ahondar en ese aspecto. Se está cayendo como un piano, mes a mes, como dijo el señor intendente. Si comparamos con los meses anteriores, la caída es grandísima.
Si la anualizamos, es decir, si comparamos abril de este año con abril del año pasado, es tremendo. Es decir, la recaudación cae y dos variables suben. Una de ellas es la inflación. La brecha entre la recaudación real y la inflación, que es el precio de las cosas que el Estado debe comprar. Ejemplo, medicamentos, ejemplo, alimentos, repuestos para las máquinas, cada vez es mayor. Y la otra variable que también preocupa es el gasto, porque el sistema que hemos institucionalizado para esta lucha contra el coronavirus demanda inversiones muy grandes todos los días. Entonces, eso también preocupa. Tenemos una ayuda del Estado Nacional, pero que no cubre la totalidad de esto. Y con respecto a nuestro fondo anticíclico, tan criticado a veces, de por qué había un pequeñísimo ahorro que puede llegar a garantizar pagar sueldos sin inconvenientes en algún mes más bravo que estos meses. O el otro tema, en julio no se olviden que el trabajador tiene derecho a medio aguinaldo. Entonces, para eso está ese fondo anticiclo, para ser utilizado precisamente en los casos aquellos en los que con la recaudación normal, con los recursos normales que recibe el Estado, no podamos hacer frente a eso. Todavía esa no es la situación. Si bien la recaudación ha caído muchísimo, nosotros estamos afrontando con los recursos que mes a mes ingresan en el Tesoro de la provincia el cumplimiento de la masa salarial. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Preguntarle al intendente, al ingeniero Joffre, qué pasa con los talleres de oficio, una herramienta tan vital desde el municipio para todas aquellas personas que quieren prepararse para justamente un oficio, si por la cuarentena se encuentran suspendidas o tienen pensado una reprogramación de estas actividades. Y para la pregunta para el doctor Bruno, acerca de la línea 107, ¿cómo está funcionando? Si las personas, ¿qué consultas pueden hacer? Y si usted tiene algún conocimiento, si las personas hacen más consultas por dengue o por coronavirus. Gracias. Intendente. Bueno, con respecto a la Escuela de Arte y Oficio, está suspendida actualmente el dictado de las clases, solamente se hacen algunas virtuales, pero como apoyo hacia la gente que está realizando la cuarentena, nada más que a los efectos de dar algunos consejos, ¿no es cierto? Así que eso quedará para más adelante, seguramente una vez que la situación de cuarentena se vaya flexibilizando y haya posibilidades de hacer otra vez reuniones o lugares en los cuales dictar la clase. Pero quiero aprovechar este momento porque creo que es un tema importante, el tema del descacharrizado, a lo mejor me estoy apartando un poquito, pero creo que es importante porque sé que todo lo que es una preocupación, el tema del dengue, y el gobierno de la provincia de Formosa está trabajando muy bien en ese tema, con los larvicidas y con la fumigación espacial también que está haciendo, y decirle a los vecinos, ¿no es cierto?, que por favor no sean acumuladores de basura. Por ejemplo, en 2 barrios, para darle un ejemplo a la gente y a ustedes mismos, en 2 barrios nosotros hemos juntado en 65.000 kilogramos de basura, en 2 barrios solamente. O sea que imagínense lo que acumula la gente. Y eso es una de las causas de que después se produzcan las larvas y se produzca el dengue. Hay, por ejemplo, en un barrio en el cual en un día hemos hecho 2 casas solamente el descacharrizado. Hemos trabajado permanentemente en sacar la basura, que era enorme, hasta con maquinaria tuvimos que juntar para poder retirarla. Así que ese es un pedido que le quiero hacer yo, porque todos queremos salir del flagelo del dengue, de que la gente se acostumbre a no acumular basura, llame a los números 0800 que hay tanto en el gobierno de la provincia como en la municipalidad para que pasemos a retirar, y también aquellos que tienen deudos familiares en los cementerios. Hoy justamente hablábamos en la reunión del COVID de que mucha gente que viene a los alrededores del cementerio se quejan porque donde se depositan las flores es un lugar
que se junta la larva. Entonces tratar de que acá en adelante, cuando se quiere colocar las flores o dejarle algo a los familiares ahí, que sea con arena húmeda. Simplemente ese es un consejo que quiero dar, porque por ahí en la pregunta no me lo hicieron y creo que es un tema importante. Bueno, respecto a la línea 107, originalmente la línea de emergencias, se habilitaron 6 líneas rotativas, se preparó a personal tanto en la atención telefónica y se integró un equipo multidisciplinario con médicos y psicólogos y trabajadores sociales. Así está funcionando el 107. Es la puerta de entrada, sería para esta situación, ante una persona que tenga algún síntoma o que necesite alguna guía o orientación de qué hacer. Entonces, sugerimos que el 107, tanto en Capital como en el interior, sea la primera vía de acceso para que entonces se oriente a la persona qué tiene que hacer. Y esto es dijimos, para todo el territorio provincial. Por otra parte, en principio, lógicamente, las primeras consultas durante todo este tiempo son referidas a síntomas febriles atribuidos fundamentalmente al dengue. Síntomas respiratorios muy pocos. Sí, la orientación o alguna duda que existe en algunas personas con respecto a qué hacer. Bueno, y en ese caso lo que se orienta a partir del 107 acá en Capital es, si tiene síntomas respiratorios, ir a la unidad de pronta atención de la contingencia, que funciona las 24 horas, si corresponde a un barrio del circuito 5, al hospital digital número 8, y si está acá en el centro, puede hacerlo también en el hospital central de 7 a 20 horas sobre la calle Padre Patiño. Son 3 lugares ahora habilitados para la atención de personas que tengan algún síntoma respiratorio. Entonces el 107 lo que hace es orientar. Lógicamente están las atenciones de emergencia que sigue funcionando a pleno. Así que bueno, ese es el funcionamiento actual del 107 y esperemos que la gente lo use para el fin que está dado. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Sergio Lázar de Radio La Mira. Señor Intendente, hay sectores todavía de la economía de la ciudad que no están habilitados por esta cuestión de la pandemia. Si tienen un plan para que se vayan reactivando esos sectores, bueno, que están cerrados todavía. Y para el doctor Ibáñez, se había creado un consejo económico para tratar los problemas que tienen los comerciantes y el sector productivo de nuestra ciudad, si ese consejo sigue funcionando y qué medidas se han tomado. Bueno, en primer lugar, creo que hoy acá el ministro González fue muy clarificador de que en Formosa, por ejemplo, el sector agrícola ganadero está trabajando, es movilizador de nuestra economía. El sector pepero también, la provincia le compra inclusive para armar los bolsones que después distribuye a través de los planes. La obra privada, por ahí nosotros nos olvidamos, pero Formosa fue una de las primeras provincias que, más allá de la obra pública, permitió de que se lleve adelante obras hasta con 10 obreros. Y yo miraba ayer en la televisión de Buenos Aires y cuando nombraban las provincias que tenían alguna actividad, no nombraban que Formosa fue la primera que dijo que haya obra pública, la ponían junto con Catamarca como una de las más cerradas. Seguramente en la medida que nosotros, o sea, el sector, diríamos, o sea, diríamos el centro de atención a la emergencia vaya analizando, se van a ir liberando otros sectores comerciales o productivos de la provincia. Creo que eso merece un análisis porque tiene que hacerse todo un protocolo y sé que se está trabajando en ese tema. Nosotros también estamos analizando, seguramente nos reuniremos con el ministro González, con los sectores que trabajan, los infectólogos, los técnicos, diríamos en la materia del coronavirus, para, bueno, en base a eso, ir poquito a poquito flexibilizando algunas de las actividades, pero va a ser una cosa
coordinada entre todos. Creo que acá no podemos salir la municipalidad a decir una cosa, el gobierno de una provincia a otra, sino que tenemos que tener una acción centralizada, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido se está trabajando seriamente y el resultado que hoy vemos de que Formosa es libre de coronavirus es justamente ese trabajo que se viene desarrollando en forma coordinada, pero que a su vez tiene también un antes, y ese antes es el modelo formoseño para el desarrollo provincial que se viene ejecutando y que ha permitido que a través del tiempo nuestro sistema de salud se haya fortalecido, el sistema de seguridad se haya fortalecido, porque hoy la policía es uno de los, diríamos, las instituciones sobre la cual se lleva adelante una gran tarea en el control y la contención de esta contingencia. Así que bueno, eso que vos preguntás se está estudiando y seguramente una vez que tengamos todas las variables disponibles, analizadas, se va a ir anunciando a través de este Consejo. Bueno, con respecto a las reuniones que mantenemos permanentemente con las cámaras empresariales, esto nace por una directiva del señor gobernador de la provincia de que tomemos contacto con las cámaras y que veamos, hablo de un mes atrás, cuando esto comenzó. Estábamos muy preocupados porque importantes medidas que adoptaba el gobierno nacional en beneficio de las pymes y de las MIPYMES y el comercio de Formosa, la instrumentación en nuestra provincia era muy dificultosa. Estoy hablando, por ejemplo, de los créditos que se canalizaban a través del Banco Nación, de los créditos que debían ser canalizados a través de los bancos privados y de otras medidas que eran muy difíciles de instrumentar. Ese fue el objeto primario. Cuando nos reunimos, creo que eran 2 o 3 cámaras, la Federación Económica, la CAME y la UIA. Vimos allí que era necesario convocar a los organismos nacionales. Entonces ya en sucesivas reuniones convocamos al titular de la FIP, al titular de ANSES, al titular del Correo Argentino, al titular del Banco Nación Argentina, sucursal Formosa, a los titulares del Banco de Formosa. Sí, fuimos ampliando la mesa de trabajo. Y a corto plazo hemos recibido también otras cámaras que desean sumarse, el caso de la Cámara Argentina de la Construcción, el caso de la Cámara que nuclea a quienes venden automotores en nuestra provincia. Y bueno, esta semana cuando nos reunamos, está también la Cámara de Mujeres Empresarios, vamos a hacer muchos más. Y ya el objetivo es más amplio, el objetivo también es escuchar inquietudes, escuchar propuestas, por ejemplo, las propuestas acerca de qué actividades y en qué condiciones se podrá ir abriendo actividades económicas en la provincia. Esa es una de las inquietudes. Otro de los problemas originarios era el transporte. Ustedes recordarán que cuando se decreta la cuarentena, rápidamente nos trasladan el problema del transporte. ¿Cómo hacíamos para que ingresen camiones que traían no solamente alimentos y medicamentos, sino aquellos que quedaban en otras provincias con productos esenciales? Y recuerdo haberle trasladado al ministro 2 de ellos, que fueron los primeros. Tenemos una empresa en el parque industrial que ustedes saben elabora productos para potabilizar el agua y trae la sal desde la provincia de Jujuy, con camiones propios, pero la provincia de Jujuy está totalmente cerrada. Y el otro es el caso de una empresa que está radicada en Tatané, que produce productos avícolas y que parte de la materia prima del alimento para las aves lo traía de la provincia de Santa Fe y tenía también su camión varado allí. Los primeros días no fueron fáciles. Hoy ya vemos protocolos, hoy ya estamos discutiendo si se tarda mucho tiempo en el ingreso del camión, pero al comienzo no era tan fácil. Y todas estas inquietudes y las propuestas surgen, muchas de ellas, de esta mesa de trabajo. Y bueno, esta semana precisamente nos vamos a reunir nuevamente. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Jacqueline Cabañas para Radio Nacional. Mi pregunta es para el ministro Ibáñez. En principio, que nos comente
por los beneficiarios de la IFE, del ingreso familiar de emergencia, que optaron como boca de pago, no solamente el correo, como usted nos hacía mención, sino también los que eligieron la opción de VAPRO, quizás por desconocimiento. Otra de mi pregunta tiene que ver con el referente de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia, que hizo una declaración, algo así como que si la situación continúa, habría despidos. ¿Qué mención nos podría hacer al respecto? Gracias. Bueno, con respecto a aquel que por error, por desconocimiento, puso la opción VAPRO, lo que hemos logrado es que pase a la opción de los cajeros del Banco de Formosa de la red Link. Así que eso los tendríamos solucionado. Sí, los que cobraron oportunamente porque eran beneficiarios de un plan no tienen inconvenientes, los que tienen una CBU no tienen inconvenientes, los que optaron por VAPRO cobran por red Link, cajeros automáticos, y los últimos que nos quedaban es estos que habían hecho la opción correo argentino y que, les repito, van a cobrar todos a través de las sucursales del Banco de Formosa de acuerdo al cronograma que estaba establecido. No tocamos el cronograma de días de pago, lo que sí cambiamos son las bocas de pago, ¿verdad? En lugar del correo, que repito, consideramos que no era el adecuado para poder pagar a más de 42.000 formoseños en sus sucursales, y sí, las distintas sucursales del Banco de Formosa creo que lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema. Última pregunta. Doctor, simplemente, buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Doctor González, simplemente consultarle respecto a aquellos que están haciendo cuarentena en la escuela de cadetes, si los primeros que ingresaron bajo la modalidad del aislamiento en un centro de aislamiento cumplen hoy o mañana, si ya se está cumpliendo la fecha. Muchas gracias. Gracias a usted. Hoy se está retirando el primer grupo, ya creo que eran 8, y a partir de mañana ya se va a ir agilizando con mayor cantidad de gente. Hoy en este momento en la escuela de cadetes están permaneciendo 60 personas. Esto también nos indica de cómo estamos trabajando. Una vez que liberemos totalmente la escuela de cadetes, ahí vamos a volver a ingresar todo un grupo de personas para que puedan hacer esa cuarentena. Por eso es que estamos necesitando ordenar el ingreso a la provincia, porque si no, ese sistema de goteo que viene 1, vienen 2, vienen 3, nos generan una situación de desorganización que no podemos permitirnos en este momento. Pero importante destacar, hay excepciones. Ustedes recordarán de que cuando nosotros dimos este sistema de alojamiento preventivo en nuestros centros, establecimos claramente las excepciones. Personas que tenían problemas oncológicos, que estaban inmunodeprimidos, personas que tenían diálisis, personas que tenían insulino dependiente, es decir, hay una serie de excepciones. Esas personas no van a los centros de alojamiento preventivo, sino que hacemos un seguimiento personalizado por su propio estado de salud. Esos están ingresando permanentemente a nuestra provincia a partir de este ordenamiento. Es decir, estamos trabajando todos los formoseños para mantener el estatus sanitario. Por eso es muy importante que en el día de hoy hayamos cumplido 50 partes informativos ininterrumpidos. Ese es un aspecto que nosotros tenemos que destacar, del compromiso que asumimos con el pueblo de Formosa y de la devolución que nos hace el pueblo de Formosa en cuanto a decir, vamos a esperar que nos den el informe porque sabemos que el informe es veraz. Ese es el compromiso que nosotros asumimos y es el que honramos día a día. Por eso agradecemos esa mención que nos han dicho de que es clarísimo. Ese es el objetivo. Nosotros estamos todos juntos en una casa común.
Por eso la información que brindamos es la información veraz de las acciones que venimos realizando y de la situación que estamos viviendo los formoseños. Sigamos trabajando juntos, sigamos manteniendo este estado sanitario, que para eso Dios nos hizo formoseños. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.